Hola, aquí el Padre Rory con ustedes. Queremos estar dando en este programa, dando voz a las razones de la fe católica, ¿no? Es decir, no solo pensar lo que dice la Iglesia, sino tratar de ir pensando por qué la Iglesia diría esas cosas que dice. Ahora, obviamente, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Empezamos la vez pasada practicando un poco sobre la religión en sí misma y quisiera terminar de hablar de estas ideas, pero ya incluso desde el diccionario. El diccionario Larousse nos dice que religión es conjunto de creencias, normas morales y prácticas rituales que un individuo o grupo mantiene hacia lo que considera divino o sagrado. Entonces, como dijimos la vez pasada, ¿no? Esos tres elementos, pero hay que añadirle un elemento más a los que dije la vez pasada, porque tenemos que constituirnos como religión, es decir, como una institución humana. Tiene que haber la parte de grupo, porque religión individual, pues como que no sería religión. Tengo mi religión personal, ¿no? Tendría que ser religión de grupo, nuestra religión así como un grupo de humanos, ¿no? Entonces, religión es esa forma de atarnos o asirnos a lo que queremos decir como divinidad, ¿no? Que tiene esas características de la fe que se conoce, la moral que se conoce y trata de vivir, y la práctica de culto que se rinde con el grupo institucional, interpersonal que se realiza con otros para que sea religión. Ahora, estas características, vamos a jugar un momento con estas características y descubrir las diferentes formas en que se puede presentar partes, ¿no? Por ejemplo, filosofía de vida sería una doctrina y una moral sin culto, ¿ok? Filosofía de vida. Y existen estas cosas, personas que piensan de una cierta forma, pero no rinden ningún culto a ninguna divinidad, ¿no? Filosofía de vida. Tendríamos otras tradiciones, por ejemplo, tradiciones o características de costumbres de un clan. Lo hacemos en familia, tradiciones de familia, que sería una moral, solo una moral. Y esas personas viven así. En nuestra familia no hacemos así o cosas así, ¿no? Esta sería la forma de vivir esas tradiciones de clan, que es solo una moral, ¿no? Costumbres que hacemos o vivimos. O, por ejemplo, una escuela en sentido pues, más estricto, ¿no? Escuela en cuanto a doctrina, sería doctrina, solamente doctrina, ¿no? Entonces tenemos la escuela de Kant, o sea, escuela filosófica de alguna cosa, de algún grupo, pero eso sería entonces solamente cuando se está hablando de una creencia, una doctrina que todos piensan o creen, ¿no? Y luego podría haber hasta eso, alguna excentricidad personal de alguien, ¿no? Que el otro día practiqué con uno y dice que hay diferentes tipos de religiones. Yo dije, sí, sí, sí. Y le dije, yo soy católico. Y él dice, y yo le pregunté a él, ¿no? ¿Qué religión era él? Y él dice, no, pues es mi religión, ¿no? ¿Cómo? Y él tiene su grupo, él es ministro de su grupo de personas, pero es un grupo que él inventó y él tiene sus seguidores, él es el predicador, ¿no? Entonces, es predicador de ideas, ¿no? Existe también y quizás existen muchos de estos. Y puede existir eso. Yo no estoy diciendo que no puedan hacer eso. Claro que lo pueden hacer. Pero no me llamen eso la escuela que Cristo, la escuela, la religión que Cristo hizo. Jesús hizo una religión y somos la Iglesia Católica. Y somos la institución que lo puede demostrar, además. No solo decimos que somos esa institución, sino que la historia, a lo largo de la historia, tenemos hasta las fechas y todo que dicen que fuimos nosotros y ahí estamos. Por ejemplo, tenemos la lista de los papas desde San Pedro hasta hoy, Papa Francisco. Y tenemos una lista, una fila interminable hasta ahora, ¿no? O sea, ininterrumpida de papas que han existido hasta el día de hoy. Entonces, la historia demuestra que la Iglesia Católica es esa religión, ese grupo que Cristo mismo inventó, Cristo mismo hizo. Y por lo tanto, no es nada más un decir que nosotros lo somos, sino que
podemos dar razones por las cuales decimos que eso. No solo porque creemos todo cuanto Cristo dijo, por eso decimos católicos. Católico es una palabra que viene de griego que quiere decir todo, universal, completo. Entonces, la Iglesia Católica se jacta, o decimos que somos católicos, cristianos católicos, porque creemos todo lo que enseñó e hizo Jesús. Todo su mensaje, no partes. Por ejemplo, Jesús instituyó bautismo, pero también los otros sacramentos. Jesús predicó la palabra y todos los libros así que tenemos del Evangelio y el Nuevo Testamento, pero tenemos todo este bagaje y tenemos toda la realidad y estamos abiertos a toda la humanidad, no solo una raza, no solo un grupo. ¿Has visto? Es por eso católico en muchos sentidos. Entonces, ustedes y yo, cuando hablamos de la Iglesia de Cristo, y estamos hablando de la Iglesia de Cristo como Iglesia católica, es porque queremos decir que nosotros recibimos y seguimos todo cuanto Cristo nos dejó y enseñó. Y cuando Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, estamos tratando también de cumplir con eso, de todo el mundo, llegar a todo el mundo. Y en nuestra esta espiritualidad católica, pues todo el hombre también se incluye. ¿Has visto? Como católico bajo todas las perspectivas que las puedes ver, las puedes imaginar. Esas son las razones atrás de nuestra fe católica que estamos tratando nosotros en estos tiempos de descubrir y juntos practiquemos de eso. Y por lo tanto, podríamos hasta decir todo esto de católico y todo esto de la fe y la religión de Cristo, lo podríamos decir también en una palabra, y no solo católico, sino la palabra Cristo. Así como San Pablo estaba insistiendo tanto en sus cartas sobre esa vivencia en Cristo y todo eso, pues nosotros queremos eso. Todo Cristo, pero Cristo. Y entonces, cuando el Papa Benedicto hablaba de que no hablemos tanto de cosas y doctrinas y cosas así, hablemos de Cristo. Cristo no dijo, aprenden mi doctrina, dijo, sígueme. Cristo no dijo, lleven mi libro a todo el mundo, no, dijo, sígueme. Y por eso queremos seguirle a Él, queremos hacer la experiencia de Cristo y testimoniarlo al mundo. Estas son las razones atrás de esto de religión católica y ser la iglesia de Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesús, y nosotros queremos serlo y por eso somos católicos en Cristo. Mucho gusto verles y ojalá que nos podamos seguir y un abrazo. Saludos.